Muy buenas noches, estimados televidentes de Albricias TV y de este programa Pulso Juvenil. Nuevamente estamos aquí reunidos para seguir conversando sobre temas de realidad política nacional, pero también difundiendo cultura, difundiendo libros, difundiendo literatura. Este es un espacio abierto para distintas voces. Y el día de hoy es la continuación de lo que dejamos sin terminar el día jueves en nuestro programa anterior. Hoy nos acompaña nuevamente con nosotros el abogado Juan Mejía Seminario, quien hace poco ha publicado un libro importante dentro del marco de la historia para entender desde la novela, de una forma novelada, la historia política de un personaje controvertido en la historia, como es la del expresidente Alan García Pérez. Mucho quedó por conversar, mucho quedó por entenderse, mucho quedó por preguntar al respecto. A él sobre todo como abogado y como analista político también, y como amigo cercano de Alan García que fue. El día de hoy estamos para seguir conversando y sin más preámbulo, esta va a ser una buena noche porque vamos a hablar sobre un personaje histórico genera controversia, incluso de sus enemigos que hoy hablan mucho de él, como fue el periodista y escritor Jaime Bailey. El día domingo tuvo un programa entero hablando sobre Alan García. Y el día de hoy está nuevamente con nosotros el doctor Juan Mejía Seminario, a quien le doy la bienvenida y le doy la tribuna para que pueda expresarse, doctor. Muy buenas noches y agradezco nuevamente estar aquí en el programa Pulso Juvenil. Doctor, ¿me escucha? Doctor, su audio, doctor. Doctor, un poco mientras soluciona los problemas de su audio, no se lo escucha. El abogado Juan Mejía Seminario presentó su libro Alan y yo, así es como se titula. Es una recopilación novelada de la vida de Alan García. Y responde muchas de las cuestiones básicas que hasta el día de hoy generan controversia, como es, por ejemplo, si Alan García está vivo, si se mató o no se mató, pasajes de la historia de política de Alan García con Belaunde, con Alfonso Barrantes Lengán, con Alberto Fujimori, desdaña algunos mitos que existen sobre esta figura política. Hay 2 veces expresidente de la República. Alan García publicó, antes de morir, dejó hecho ya sus memorias políticas. Quienes lo hayan leído, todo historiador tiene que leer las memorias políticas de una persona importante. Tiene que saber entender que estas son fuente para la historia. Y creo que en esas memorias Alan desdeña un poco su vida política desde su perspectiva, obviamente, desde su perspectiva y desde su voz. Pero dentro de ello también está la crítica hacia su persona. Y justamente hoy conversamos con el doctor Juan Mejía, a ver si doctor, si ahora sí ya puede escucharme y además esto ya puede expresar su saludo al programa Pulso Juvenil. Doctor, doctor, ¿me escucha? Buenas, buenas noches. Buenas noches, doctor. Un gusto estar nuevamente con usted. Doctor, creo que existen aún los problemas de señal en su persona. Doctor, ¿me escucha ahora sí? ¿Puede ¿Se escucharme? escucha bien? Sí, ahora sí lo escucho, ¿Ahora doctor. se me Perfecto. escucha bien? Sí, se lo escucha, doctor, se lo escucha. Gracias, Alexis, una vez más por la gentil y cordial invitación a tu programa. Cada vez creo más sintonizado por el tu público en general. Creo que tenemos problemas de conectividad, doctor.
ahora con su red. especialmente el público pequeño. Tenemos problemas de conectividad, doctor, con su internet. A ver si puede solucionarlo, acercarse mucho más a su red Wi-Fi. Como lo seguía explicando, ahora sí, a ver si puede expresarse, doctor. Sí. Sí, estamos viendo justamente Hasta el libro Alan Alan y yo, que me acompañó, fue presentado en efecto el 28 de colocamos el día del mensaje a la nación que inauguraba el señor Castillo. Hola. Sí, lo escuchamos, doctor, lo Problema escuchamos. de Wi-Fi. Ajá, el problema de red de internet. Pero sí se me escucha, ¿verdad? Sí, lo escucho perfectamente. Ya, correcto. Entonces sí, presentamos el libro y como tú bien lo has anticipado, es una... Ya, creo que siguen existiendo los problemas. novela corta. Sí. A ver, Una hipótesis novelada sobre... Sí. Doctor, su señal es baja, a ver si se puede acercar más a su sistema de Wi-Fi o a su internet, porque la señal es baja, de a ver si puede solucionar ese problema. Mientras tanto, vamos a seguir explicando un poco sobre su obra. Hablar de Alan García es muy controvertido. Creo que a veces pocos se atreven a hablar de Alan García. García, desde su pronunciamiento, desde su nombre, genera mucha antipatía, genera mucha amores también por parte de sus partidarios y de quienes lo defienden. Es una figura pública muy controversial por lo que fue 2 veces presidente de la República. Y lo digo porque obviamente para nadie es, menos para los que estudiamos historia, que ser presidente en el Perú es un desafío inmenso. Después, porque lo que se viene después, si obraste mal, se vienen las consecuencias. Y también por apetitos políticos y odios políticos que puedan existir. Esos problemas que existen dentro del marco político nos llevan a reflexionar en la historia de nuestro país. Y creo que por eso era la importancia de esta entrevista. Y justamente Alan García, escuchando al escritor Jaime Bailey, nos permitía entender la inmensidad de su figura, cómo se inicia, como un García desde 1978, cuando es elegido el asambleísta constituyente más joven de la asamblea de 1978, que dio la constitución de 1978-79. Ese Alan García nos iba, digamos, a permitir enlumbrar de que estamos ante una nueva figura política en nuestro país. Recordemos que hasta 1980, hasta el 85, 60 años después de la creación del aprista peruano, del APRA en general, recién por primera vez en la historia el partido aprista llegaba al poder. Entonces, llegar al poder, digamos, le servía al partido aprista peruano a indicar todos los postulados que él tenía, todos los postulados que podía tener este partido de amplia historia. García representaba, como lo decía el periodista César Hildebrand, la esperanza socialdemócrata de un partido que había iniciado con postulados marxistas, que se había derivado al centro político en los pactos con Prado, con Odría, y que con la figura y con el fallecimiento de su máximo líder, Víctor Raúl Ayala Torre, y con la introducción de este joven Alan García y de esa generación que Aya formó, el partido hilaba a centrarse en la socialdemocracia. Entonces, no vamos a hablar a caer de los errores políticos de
de de su primer gobierno y de nuestro país en general, porque los errores fueron en conjunto, no hay que acaparar todo a una gestión. Y eso es lo que queríamos hablar el día de hoy con el abogado Juan Mejía Seminario. Ya están solucionándose estos problemas para poder seguir conversando, dialogar a profundidad más, sobre todo con un amigo cercano, como lo fue él hacia su persona. Entonces, la disyuntiva de Alan es justamente eso, que para mí Alan García, desde mi perspectiva como historiador o como analista o como periodista, analista político, pues puedo decir que es una disyuntiva histórica dentro de la historia peruana. La historia peruana es cruel con todos es cruel. Incluso hasta con Grau en su momento fue cruel. Entonces, voy a hablar sobre ello. Pero antes vamos a pasar una nota que hubo hace poco. Hubo un incendio en las ampliaciones en las ampliaciones del asentamiento humano Miguel Grau. Hubo un incendio, ocurrió familias afectadas, y justamente se pasará esta nota periodística para ver un llamado a la reflexión a las autoridades para que puedan apoyar a estas familias que han quedado desamparadas. Mientras tanto, ya solucionados los problemas del con el doctor Juan Mejía, vamos a ver esta nota periodística. Nuevamente, yo hasta hoy no entiendo por qué autoridades políticas brindan títulos de propiedad en lugares que son zonas intangibles o de emergencia, que al final evitan, en la excusa de estas reglas, no brindarles el apoyo. Al final son familias las que salen afectadas, niños sin hogar, familias sin hogar, y eso es lo que genera. Vamos a ver esta nota, a ver si el estudio nos dan pase para poder ver lo que ha ocurrido hoy en las ampliaciones del asentamiento humano Miguel Grau. Ahora sí. ¿Cuál? ¿Y dónde está abajo? Yo no sé aquí que me conecté. Amigos, amigas, nos encontramos en estos momentos en el asentamiento humano Miguel Grau, donde se registra un incendio. Estamos todavía retirados, pero el humo parece ser que venían no, se presume, no hay nada con que no estaba aquí el momento del incendio, señora. ¿Tú has llegado y has visto esto? Me dijeron, hay incendio, se está quemando la casa de la Ana. Ven, he venido con las ilusiones a traer algo y veo ya mi casa quemada. Gente que perdió todo.
varias, ¿cuántas son? Como algo de 10 casas, ¿no? Pero allá no se veían tantos, una cuadra entera. Una cuadra entera se construyó en poco tiempo. Sigue llegando más gente. No se ve nada. Y acá todavía hay fuego, ¿ah? En esta zona todavía hay fuego y no se ve nada. Familias que están sacando sus cosas, vamos a intentar acercarnos bajo el humo. Pero acá hay más gente que ha perdido todo y está tratando de sacarlo poco. Bomberos también en este lado. Dios. Acá está la bomba chiquita de los bomberos. Microondas que no sirve para nada. La entrada del carro de los bomberos de la bomba chica con apoyo de la Policía Nacional del Perú, observamos también. Hay que tener cuidado porque no se ve nada. Pavoroso incendio aquí en la situación de asentamiento humano Miguel Grau. Toda una cuadra prácticamente está consumido. Una cuadra se ha consumido completamente. ¿Tú estabas aquí cuando ocurrió el incendio? Yo estaba escuchando que mi luz estaba que ¿Parpadeaba? sí. Y aquí yo salgo, explotó una cosa. Seguro ha sido cortocircuito, sí o no. Sí, porque no está muy vecino nada. Ya. Y ya que viene mi vecina, encuentra, le da su sorpresa que ya está quemada toda su casa. Todo ocurrió de manera rápida. Sí. Levantó todo el fuego. Vino así y después se fue para allá, tomándose la casa de allá. Wow. ¿Cuántas casas más o menos eran? Eran más de 10. ¿Más de 10? Sí. ¿Más de 10 cada son? Sí. Ok. Más de 10 casas aproximadamente se han consumido. Plásticos consumidos. Maestro, usted vive aquí. También está ayudando a sacar.
lo poco que he podido rescatar. Es una cosa increíble, una cosa que da mucha pena. No esperábamos ver un incendio de esa gran magnitud. 3, 2, 1, al aire. Y estamos de regreso nuevamente, ya solucionado los temas tecnológicos, como siempre suelen ocurrir. Estamos nuevamente con el doctor Juan Mejía Seminario, con quien seguiremos dialogando y conversando respecto a la publicación de su reciente libro. Doctor, vamos a enmascarando un poco para no caer en la diatriba. ¿Por qué el libro se titula Alan y yo? Me cuenta usted que vivió un milagro, usted lo considera un milagro, que lo que vivió con el expresidente Alan García. Gracias, Alexis. Buenas noches a tu público y a todos tus seguidores y también a los seguidores del canal Albricias TV. Muy agradecido también al productor, al señor Soraluz, por la invitación. Muy buena pregunta. Yo, cuando era la campaña del año 2016, recibí una llamada de una persona cercana del entorno del presidente Alan García pidiéndome que yo relate la historia que figura en el capítulo 1 de ese libro, y es que cómo es que un adolescente que deseaba conocer a su héroe, le consideraba así ese adolescente de 16 a 18 años, de pronto, 20 o 30 años después, se produce ese encuentro con su héroe, ¿no? Y yo entonces relaté esa historia porque él en realidad quería guardarla para mí, porque lo sabía el expresidente y yo, pero resulta que él mismo me pide que yo la cuente en un artículo, y lo relaté. Salió en los portales de opinión, en 2 portales de opinión, uno piurano y uno nacional, y se llamó así Alan y yo, porque yo en esa oportunidad, en ese momento, lo interpreté como el título de un desconocido para los demás, para la gran mayoría, el 90% de gente, 95% probablemente del Perú, un absoluto desconocido, con probablemente uno de los personajes más conocidos en los últimos 30 años en el Perú, que es el expresidente Alan García. Entonces, Alan y yo era un título bastante fuerte, bastante polémico, llámale así, pero en realidad quería centrarse en cómo un absoluto desconocido se hizo amigo del expresidente, en este caso un adolescente, que 30 años después se materializa esa amistad, ¿no? de casi 30 años. Cuando se hizo el libro, que es distinto, ya no era el artículo de hace 5 años, sino el libro, el comité editorial, las personas de publicidad, las personas de redes, a la hora de escoger el título del libro, habían 2 o 3 tentativos. Uno, recuerdo que se llamaba Mi Testimonio, Alan, mi testimonio, o sea, era yo que daba testimonio de él. Y el otro era Alan y yo, ¿no? Porque, bueno, pues era bastante rompedor, sobre todo por lo polémico, porque como todos entenderán, pues al toque, pues muchas personas iban a decir, pero ¿quién es ese yo? ¿Cómo se atreve a citarse a sí mismo? O sea, lo primero que iban a surgir era una serie de preguntas un poco fuertes, y la respuesta de Alan y yo está en el prólogo del libro que yo mismo redacto, que es lo que acabo de contar. Es decir, es la historia de un desconocido con el expresidente Alan García. Y muchos tienen muchas historias con él, conexas o inconexas, o sea, directamente con él, como en el caso mío, o indirectas, ¿no? Porque muchas personas han entrado a la vida política por él, han tenido una interpretación de la vida por él, o como muchos me han dicho, muchos apristas me han dicho, ¿no?
han conocido a Aya de la Torre y lo han llegado a querer porque Alan García se los enseñó. Que recordemos que desde 1978 en adelante, los apristas que se hayan inscrito después de esa fecha no conocieron físicamente a Aya de la Torre. No lo conocieron físicamente, no supieron ni siquiera la tonalidad de su voz. Y la persona que les ha un poco enseñado o influido para que le conozcan ha sido Alan García, ¿no? Entonces creo que el título era polémico, pero en realidad respondía a lo que queríamos lograr, posicionar a un desconocido y que cuente su historia sobre Alan García. Esta novela tiene 3 partes. La primera trata sobre la historia que he contado de cómo un adolescente soñador, digámosle, como muchos adolescentes, como todos en realidad, llega a conocer a la persona que él estimaba, lo miraba como una especie de héroe intelectual, que era el presidente Alan García. Y esa historia, bueno, lógicamente la historia de un joven que incluso hay un cuento por ahí en el mismo libro en donde se relata de que ese joven pues tenía la ilusión, el sueño que algún día el presidente le llamara para conversar de temas de Estado, de gobierno, cosa que 30 años después se materializa, ¿no? Se cumple. Y bueno, mi amigo Luis Castillo Córdoba, que es uno de los prologuistas del libro y estudió conmigo, es un brillante constitucionalista peruano, piurano, estudió conmigo aquí en la UDEP, autor de, creo, 8 o 9 libros ya de derecho constitucional, un hombre tremendo, un brillante constitucionalista, amigo mío, promoción de la universidad. Él considera, ¿no? Lo llama así, bueno, es como una especie de milagro porque llega a cumplirse, pues, el deseo de ese joven, ¿no? La segunda parte es una novela corta que trata de contar qué es lo que pasó a Alan García en los últimos 3, 4 años de su vida y por qué ese desenlace del 17 de abril del año 2019, qué pasó ese día, responde la pregunta si en realidad él está muerto o si está vivo, dónde estaría ahora mismo si estuviera vivo o si está muerto, cómo fue su muerte. Todas esas preguntas están respondidas en esa novela corta que, por cierto, ha recibido bastante buena crítica del entorno cercano del presidente Alan García, del doctor González Posada, del doctor Mauricio Müller, incluso hemos hecho un Zoom con él, del doctor del Castillo, que también hace una semana me entrevistó sobre el libro. Es decir, quiera que no, el libro creo que en alguna medida ha respondido a esa interrogante de la militancia aprista y de muchos peruanos de qué es lo que pasó con Alan García ese día. Y por último, la otra parte del libro, la tercera, no menos importante, pero también, digamos, complementaria a la idea original, que es la novela del fallecimiento del expresidente, está los diálogos más relevantes, porque hay muchos o algunos que no he puesto porque, bueno, no los consideré pertinentes, pero que están ahí, y que también esos diálogos han recibido, incluso de personas cercanas a la familia, que por el respeto de lo que significa para ellos la pérdida de Alan García, no puedo, estoy éticamente comprometido a no revelar qué y quiénes, pero sí lo han leído algunos de la familia y también han encontrado de que esas historias, esas cosas que están ahí, son el fiel reflejo de lo que él le había dicho a otros en otras oportunidades y que en ese sentido ninguna letra de lo que está en el libro es una alteración histórica. Yo no le he puesto a él ninguna palabra que no haya dicho él, según las propias personas que han escuchado lo mismo de él,
pero en otras oportunidades. Yo lo escuché directamente de él. Y bueno, ahí está el libro. Yo creo que era una obligación mía, ¿no? A escribir ese libro, era una obligación mía con él, porque tanto me convenció que escribiera, no un libro, sino varios, ¿no? Incluso me dio tópicos, temas. Un hombre muy, muy generoso. Yo he conocido a un Alan García diferente a lo que los medios nos han presentado en los últimos años. Un tipo sencillo, amiguero, ¿no? Y con una memoria sobre mí tremenda, sobre las cosas que hemos hablado, se acordaba de cosas. Y también me daba gusto de que yo me acordaba cosas de él y que él no se acordaba, creo, porque eso me decía, y me decía, se bromeaba, ¿no? Un hombre muy bromista, muy juguetón, me decía, usted es un hombre peligroso, me decía. Y yo le digo, pero ¿por qué me dice eso? Claro, porque usted se acuerda cosas de mí que yo ni siquiera me había acordado. Entonces, me hacía gracia, pues, cuando él me decía ese tipo de cosas, ¿no? Alan ha tenido muchas cuestiones muy solidaridad resaltantes. Yo conozco a un amigo mío que me contó su historia con Alan García. Es una historia muy nostálgica. Este amigo mío, a la edad de 19 años, si no equivoco, 22 años, pierde la pierna producto de la actividad pesquera en el que él vivía y trabajaba. Pierde la pierna y justamente en la campaña de Alan, cuando regresa el año 2001 para las elecciones de dicho año, en esa campaña maratónica que hizo de 46 días para intentar lograr la presidencia de la República, visita Sechura. Y en una de esas en las que Alan baja a ver el templo de San Martín de la provincia de Sechura, estoy relatando lo que él me ha contado, luego llama a una mototaxi y se sube a la mototaxi. Y casualidad, obra del destino, quizás fue ello, quien manejaba esa mototaxi era mi amigo. Era mi amigo. Y cada casualidad, pues Alan ve que dicha persona no tenía la pierna, o sea, sus extremidades completas. Entonces, al no tenerlo, le pregunta pues cuál era su condición, por qué, le dijo porque lo había perdido, y le pregunta su nombre, y él responde, mi nombre es Víctor Raúl. En inicio dice Alan incrédulo, no creía, hasta que él le dice, pues mi nombre es Víctor Raúl. Entonces cuando le dice mi nombre es Víctor Raúl, conversa, lo lleva hacia el local partidario en Sechura, y ahí comienzan a dialogar, a conversar, y Alan le dice, te voy a volver a llamar, yo te voy a apoyar y voy a hacer todo lo posible para que puedas tener una pierna ortopédica. Días van, días vienen, pasaron los días, lo llamaron y le dijeron que vaya a Lima. Y estuvo en Lima, y gracias a los trámites que realizó Alan García, pudo obtener su pierna ortopédica, y gracias a ello pues le sirvió para que al día de hoy pues no tenga ninguna dificultad dentro de lo personal, no individual que ellas tienen. Esa es una historia que a mí me conmovió mucho, y lo recuerdan incluso hasta la última, cuando Alan García llega en el 2015 a Sechura para la campaña presidencial de ahí, cuando yo lo conozco a García, y justamente en un almuerzo que hubo en Catacaos, se acerca a esta persona que es amigo mío, y me sorprendió mucho la libertad con lo que hizo, porque no le permitían acercarse a cualquier persona. O sea, la seguridad lo conocía, y se acerca hacia Alan García, y
ahí es donde me presentan a Alan García en este almuerzo que hubo en Catacaos. Entonces me llega la facilidad de conversación que tenían ellos y a ratificar pues lo que él algún día me había comentado, la historia que había ocurrido. Estas historias, por ejemplo, no se saben de Alan García. No creo que sea la única, como por ejemplo con usted. Y creo que hay inmensidad con otras personas, ¿no? Sí, mira, qué bello que yo también conozco la historia porque hace poco estuve en Sechura y conocí al actor de esa historia y la página donde se publicita mi libro en Facebook, Alan y yo, viene recogiendo, creo que ya tiene 4. Voy a hablar con el comité cuando empiezan a publicar más historias. Publicaron esta historia que acabas de relatar tú, la de este señor Víctor Raúl. En efecto existe, es una persona de carne y hueso y que cuenta, ¿no? O sea, y así hay 4 más que por ahí han seguido contando de diversas partes del Perú que han contado alguna historia con él, en donde, como tú mismo graficas, es un Alan totalmente humano, sencillo, bueno, noble, o sea, un hombre no es totalmente distinto a lo que durante probablemente décadas o muchos años le han inyectado en la mente colectiva a los peruanos. Yo tengo una historia dentro de esa gran historia que tengo con él, que está en el libro, que es, creo, algo mágico, así como que has contado esta, que es una maravilla. La mía también tiene contornos impresionantes, porque yo era un adolescente que quería estudiar carrera y andaba buscando quién me apoye, cómo podía una beca, una cosa así. Y un tío, un hermano de mi madre, me aconseja, estaba viéndome que miraba un meeting, yo por Panamericana, bueno, por un canal de televisión peruano, y este tío me da la idea, ¿no? Escríbele, me da incluso la dirección de Palacio de Gobierno, y le escribí en marzo, entre febrero y marzo del año 2016, febrero y marzo de 1986. Yo contaba con 17 o 18 años, y 18. Y bueno, le escribo y nunca me contestó esa carta el presidente Alan García, nunca llegó una carta de respuesta física a esa carta. Le escribí durante esos 5 años de gobierno 4 o 5 cartas, pero la primera debió ser contundente porque en esa carta yo recuerdo muy bien que le escribí un párrafo muy largo y diciéndole que me ayudara con una beca, alguna forma de ayudarme, porque yo tenía una mamá a la que quería ayudar y un hermano pequeñito. Recién nacido, mi hermano tenía 10 meses, 11 meses de nacido. Entonces yo le escribo y le cuento eso, ¿no? A Alan García, y le pido, ¿no? Ayúdeme usted. Bueno, nunca contestó esa carta, pero más o menos 2 o 3 semanas después de ese hecho, él dio un balconazo, que se acostumbraba en ese tiempo en su primer gobierno, era en contacto con la gente y en cantidad, miles de personas rodeaban la plaza de armas y él salía al balcón a hablar con la gente. Y en un inmenso meeting que dio, hay una parte que yo he buscado, he navegado en YouTube, pero no han colgado todos los balconazos, ni la gran mayoría. Hay algunos cortitos de apenas unos minutos. Pero yo le escribí en un correo electrónico a Panamericana para poder acceder a todo su bagaje y poder navegar y buscar ese video que está en el verano de 1986, creo en marzo del 86. Ese meeting, y poder recortar ese pedacito que lo tengo grabado en mi memoria, ¿no? Entonces, él ha leído la carta y él me responde en ese famoso balconazo. Y fueron palabras que han quedado grabadas y que cada vez que me pregunta cualquiera de la calle, ahorita por ejemplo, no tengo el libro, no lo estoy leyendo y las tengo aquí, ¿no? Dice, ¿no? Y a ti joven que me escribes, dice, ¿no? Me dijo en el meeting, a ti joven que me escribes,
que me hablas de tu madre y de tu hermano. O sea, como, claro, como yo después le dije a él en el año 2016, casi 30 años después, personalmente, en febrero también, que él vino a Piura y estuvimos hablando y hablamos de eso. Y me decía, yo le decía, yo dudaba, pues, yo de repente, ¿a quién se dirigirá Alan García, no? Le decía yo a él, ¿no? Pero tenía la inmensa posibilidad que sea a mí, porque hablaba de una madre y un hermano, y la historia que yo quería estudiar para ayudarlos a ellos. Y entonces, y él me dice, él se bromea y me dice, pero ¿a quién más cree usted que yo iba a dirigirme? Era para usted, claro que sí. Y bueno, fue notoriamente hermoso. Esa conversación la presenció el doctor Treyes en alguna parte, luego ya nos deja solos conversamos casi 1 hora 40 minutos en el hotel. Me citó a las 8, llegué 1/4 para las 8. Lo que sí me llamó la atención era la manera, ¿no? El presidente pidió que me llamaran en absoluta reserva. Y eso me dijo Trey Lara, me dijo, Alan quiere que tú llegues, pero que nadie sepa. Y entonces entré casi escondido en el hotel, y escondido ahí, y estando escondido en el hotel, ¿no? Estando ahí debajo de una escalera, recuerdo, el doctor Treyes ahí me dijo, escóndete, y ahí me escondí. Hubieron algunos compañeros que me vieron que yo estaba ahí. Entonces empezaron a gritar, ahí está Juan, va a subir a hablar con Alan, ¿por qué no podemos subir nosotros? Decían, ¿no? Y Treyes me subió, ¿no? Me subió al 2º piso rapidito para que no hubiera, y pusieron a la policía ahí, no pudieron subir nadie, pues, ¿no? Entonces, todas esas cosas que viví con el expresidente, ¿no? Entonces, ya subí y ya pude hablar con él, pude encontrarnos, ahí está la historia. Y claro, ¿no? Para mí, pues, imagínate que me impactó tanto que hice el libro, o sea, me impactó tanto la serie de casualidades, la serie de cosas, en el libro están detalladas, y yo he logrado rescatar para probar mi historia, porque como conozco cómo es a veces nuestra peruanidad, nuestra forma muy común, muy extraña de ser de nosotros los peruanos, vayan a querer descalificar la historia, pues en el libro hay una serie de correos electrónicos, ¿no? Ahí están, de correos entre él y yo, que demuestran, pues, que no es un invento, sino que es una realidad. Por otra parte, y la novela creo que es el tema de fondo, ¿no? ¿Qué pasó con Alan García? Eso es algo vital. Yo considero que su libro es de muy importante reflexión, sobre todo para los que desean investigar más y no quedarse con una sola versión de lo que es la política peruana y de lo que es este personaje tan controversial como lo es Alan García. Sí. Completando pues la entrevista que pudimos hacerlo, podemos entender que hay un García humano. Pues yo siempre digo, a diferenciar de hablar de García, hay que hablar de la García dirigente del Partido Aprista, hay que hablar de García presidente de la República, y hay que hablar del García humano, personal. Por ejemplo, el domingo hubo un programa de Jaime Bailey, un conocido canal peruano, donde hizo un relato de la vida de Alan García, y pocos saben pues que Alan García en su etapa juvenil, quizás como nosotros, se ganaba la vida cantando en los trenes de Francia, de Barcelona, de Madrid, ¿no? Corría a visitar a Franz Mitterrand, corría a visitar a estos importantes políticos de ese entonces que él admiraba, vivió en la época franquista en Madrid. Por ejemplo, habló de Alan en su momento no quería estar en la política, sino quería ser docente universitario y seguir estudiando filosofía política. Entonces ocurre que le ocurre un accidente cuando era joven, cuando era muy joven le ocurre un accidente en el país
y habla también de muchas cuestiones que quizás García nunca habló. Por ejemplo, se hablaba de por qué el término de caballo loco. Hay quienes decían que García tenía problemas psiquiátricos, y por eso el término de caballo loco. Hay muchas cosas que contar, ¿no? Y doctor, pero que el tiempo en televisión se hace eternos. ¿Algún comentario o precisión completamente cierto que quiere mencionar? Es completamente cierto. Mira, es más, si lo vas a ver desde la óptica con la que yo veo las cosas desde que soy muy joven, desde casi niño, te podría decir que es desde la óptica de un no creyente, pues es otra casualidad, una nueva casualidad, que el libro lo haya nuevamente explicado yo hace una semana con el doctor del Castillo y contigo acá, y de pronto el domingo sale el señor Jaime Bailey, le dedica casi 2 horas de su programa a hacer un relato minucioso de toda la vida desde que nace Alan García, de pequeñito. Habla de niños, su adolescencia, en cada lugar, donde estuvo, con qué personas crió, y luego cuando él ya se hace asambleísta en el año 78, el famoso accidente que acabas de comentar tú, que le cambia la vida, porque él en realidad regresaba. Y eso es cierto, vamos. Yo mismo te puedo decir que el libro lo relata y me alegro que hayan tocado eso, porque eso le da validez a la historia que yo cuento en este libro. Tú eres una persona que me conoce también desde hace por lo menos 5 años, 4 o 5 años a mí, y sabes en consecuencia que lo que yo estoy relatando, que lo que yo estoy contando no es una mentira, sino es una cosa preñada de verdad. Yo soy un académico toda mi vida, un profesional académico, soy aprista, innegablemente, desde los 15 años, pero que no he incursionado nunca por voluntad propia a la vida política del país, ni del Perú, ni de la región, porque me siento sirviendo al Perú, y como aprista siento que sirvo más al Perú y a mi partido, pues siendo un intelectual que escribe, una persona que aporta desde ese ángulo. Sin embargo, así como el tema del accidente que cuentas tú de Alan, yo también, pues, así como tú, que has contado de que por pura curiosidad y lo conoces, y ese tipo de cosas te cambian la vida, te cambian. En el caso mío, imagínate una persona que prácticamente se despide de ti un mes antes de su fallecimiento. Yo me veo con él casi 2 horas el 12 de marzo, entre las 4 y las 6 de la tarde, casi 2 horas conversando, y él ahí de esas 2 horas utiliza 10 a 12, 15 minutos para convencerme que yo escriba libros, y yo me comprometo a hacerlo, a que sí va a hacerlo, y un mes después muere, ¿no? Como el tema del accidente. Entonces a mí, así como tú dices yo tenía una vida, o como Alan mismo, yo ya tenía planificado algo en mi vida, y de pronto esa enorme situación te hace o te obliga un poco a cambiar todo el programa que tú te habías trazado para tu vida. Yo ahora estoy en esta fase de escritor y espero continuar escribiendo libros en el futuro. Es más, ya estoy escribiendo uno mismo ahora y estoy compilando otro, o sea que, vamos, a partir de agosto del 2022 debería estar ya anunciando, pues, probablemente otros 2 libros, o 1 o 2. Es decir, que yo estoy honrando la palabra que le di a él y que está materializada incluso en los benditos correos que aparecen ahí en el libro, porque ahí hay algunos correos en donde él me dice, escriba, ¿no? Que usted lo hace muy bien, ¿no? Entonces, cosas de ese tipo. Alan era un hombre extraordinariamente bueno. Yo tengo una anécdota también que esa no está en el libro y me siento orgulloso de esa historia bien chiquitita que dura nomás 2, 3 minutos, así como la de Víctor Raúl, 3, 4, 5 minutos, pero es muy bella.
Yo llego a Lima por unas horas, por cuestiones de trabajo, y me libero rápidamente de esas horas de trabajo, lo hago entre las 8 y 10, 11 de la mañana, y entre las 10 y 12 y 1 la tenía libre, o sea, tenía casi 3 horas libre. Y entonces cojo las natillas y los chifles que le había comprado acá en Piura para llevarle a regalar, y me voy a verle al instituto, pero no estaba en el instituto. Y como no estaba en el instituto, cogí un taxi y a full GPS, como sabía su dirección, llegué a su casa, ¿no? Con el taxista. Llegué a su casa y me bajé a tocarle la puerta, y en el momento que me estaba dirigiendo a tocar la puerta, salieron de la parte de atrás dos miembros de seguridad. No tenían ropa de policía, estaban vestidos de civil, pero el porte, la caminada y todo, me di cuenta que eran policías. Se acercaron y uno de ellos, un morenito, nunca olvidaré, tez morena, se acercó y me dijo: buenos días, doctor. O sea, vamos, o sea, desde el saque hasta sabía quién era yo. Buenos días, doctor. Buenos días, le digo. Dígame qué es lo que desea. Le digo: venía a ver al presidente Alan García, él es mi amigo y vengo a traerle unos presentes. Y me dijo: correcto, doctor. Lo que pasa, me dijo, es que el presidente Alan García no recibe nunca a nadie en su casa. Para los temas políticos va a su partido, y para los temas académicos o incluso políticos en el instituto. Entonces yo le ruego de que vaya a cualquiera de los dos. En este caso, como es de mañana, vaya al instituto y él va a llegar ahí y usted va a hablar con él, pero acá no puede estar. Entonces el policía me estaba botando prácticamente, cumpliendo su labor. Y en ese momento que sucedía eso, se abrió subió ¿cómo se llama? La puerta levadiza de la cochera, y sale una 4x4 guinda, que es la que él tenía, sale de ahí y se sobrepara cuando estaba ahí cerca mío y baja la luna. Alan baja la luna y yo lo veo, pues no me asusto, y él me mira, ¿no? Y me dice: oiga, ¿qué hace usted aquí? Pero sonriendo, ¿no? ¿Qué hace usted aquí? Le digo: vine a traerle esto, y le levanto pues las bolsas, y yo le vi la cara media conmovida a Alan, ¿no? Y le dice al policía: oiga, le dice, ¿por qué no le recibe esos presentes a mi amigo? ¿Por qué lo tiene usted aquí? Y el policía da la vuelta y coge los paquetes, pues, ¿no? Y se queda más horas. Sí, le digo, me viajo en la noche. Ya, entonces coordine de aquí entre la 1 y las 2, nos comunicamos, a ver si almorzamos juntos, me dice él. Y se fue. Y disculpen, me dice, voy ahorita a una reunión al partido. Se fue a esa hora, que eran las mediodía, y quedé citado ese mismo día a la 1 para almorzar con él. Lo que sucedió es que la reunión en el partido se prolongó muchas horas, como suele pasar en nuestro partido, en este partido. Y después recibí un correo de él y dijo: lamentablemente me hice tarde, ya no pudimos almorzar, pero ya habrá la oportunidad, ¿no? Sí. Así era Alan, o sea, el Alan que yo conocí era muy, muy diferente al monstruo que durante años la prensa alegó la tras hombre, que totalmente distinto, era un tipo sencillo. Sí, ya. Sí, justamente bueno, hablar de García es amplio, ¿no? Es muy amplio, ¿no? Y estamos tocando el lado personal, como común y ciudadano que existe, ¿no? Así han sido siempre quizás los expresidentes cuando han terminado, por ejemplo, Felipe González, otros presidentes que han tenido
América Latina, ¿no? Y que tienen una vida que quizás nosotros no conocemos, además de la pública y política. Doctor, ha sido un honor nuevamente estar con usted el día de hoy. Agradezco su gentil predisposición, su atención el día de hoy. Y para los que quieran obtener el libro, nuevamente los menciono, el libro Alan y yo lo pueden obtener en la librería Caballo Rojo, esta conocida librería en Piura. Agradezco a todos, agradezco a usted, doctor, en nombre de Abricias TV y Pulso Juvenil. Como lo vuelvo a repetir, no nos quedemos con una sola versión. Quizás como lo vuelvo a repetir, hablar de personajes controversiales, a algunos no les gusta, algunos sí, otros están de acuerdo, otros no. Pero creo que ahí está en la conversación, en la búsqueda de información, ir complementando más y construir un concepto objetivo, no bajo subjetividades, no bajo algunos dilemas o con improperios que suelen suceder en nuestra vida política en general. Gracias, doctor. Palabras finales para poder despedirnos del público en general. Muchas gracias, Alexis, una vez más, a ti y al canal Albricias TV, a tu programa Pulso Juvenil. Muy agradecido por la oportunidad. En efecto, el libro está en el Caballo Rojo, en la librería El Caballo Rojo, también en la librería Santa Anita de Piura, en el centro. Y creo que muy pronto, no sé si el otro mes, en noviembre, va a estar también en la librería Crisol, creo. Tengo entendido que por ahí ya va a marcha el libro. O sea que al menos creo que se está un poco logrando el objetivo porque tú también eres escritor y sabes que es completamente complicado posicionar un libro. Bien difícil. Y no porque no sea importante, sino porque muy pocos en el Perú desarrollan el hábito de la lectura, muy pocos. Y entonces, en realidad es muy complicado trabajar esa materia. Estoy orgulloso de haberlo hecho. Y yo siempre te molesto y me bromeo contigo diciéndote que tú eres más viejo como escritor que yo y tú me dices, pero yo nomás le llevo un librito, yo voy adelante un libro nada más, ¿no? Entonces, pero tú conoces más, le digo, de esto, y ahora yo ya sé lo que es todo esto, ¿no? Es un mundo muy bonito. Y aliento a los demás jóvenes que escriban libros, es algo maravilloso. Muy bien. Gracias, Alexis. Muy bien, doctor. Gracias a todos ustedes. Nuevamente mi agradecimiento profundo. Ha sido un gusto conversar con usted y siempre está abierta este panorama, este espacio para seguir dialogando diversos temas. Gracias a todos, gracias a los televidentes de Albricias TV y gracias nuevamente. Nos vemos el próximo programa de Pulso Juvenil. Cuídense mucho. Hasta luego. Muchas gracias.